si el aluminio es un metal y los metales son buenos conductores del calor, ¿por qué usamos el papel aluminio como si fuera un aislante? Hola, mi nombre es Oscar Reyes y en el video del día de hoy voy a hablar acerca de la capacidad calorífica. En el video pasado mencionamos que toda la materia que está a nuestro alrededor, ya sea sólido, líquido o gas, está compuesta por partículas. Y estas partículas tienen cierta vibración. Entre más alta sea la temperatura en un objeto, mayor será la vibración. Podríamos decir que en las sustancias gaseosas esta vibración es muy alta. En las sustancias líquidas las vibraciones siguen siendo altas, pero no tanto en comparación a una sustancia gaseosa. Si la sustancia estuviera en estado sólido, el movimiento sería muy moderado, pero aún así existiría un movimiento muy pequeño en las partículas. Podemos decir entonces que el movimiento de las partículas va a ser directamente proporcional a la temperatura. Es muy importante recordar entonces que el calor y la temperatura no son lo mismo. El calor es una energía que podemos medirla en joule, kilocalorías o calorías, mientras que la temperatura es la forma en la que nosotros percibimos ese aumento de calor. Hay que recordar que la temperatura la podemos medir en Celsius, grados Fahrenheit o Kelvin. Algo interesante con las sustancias es que si yo tengo la misma cantidad de plata y la misma cantidad de aluminio a la misma temperatura, supongamos unos 25 grados Celsius, estas dos sustancias yo las pongo en el sol y voy a esperar hasta que las dos sustancias alcancen un aumento a 35 grados Celsius. Me percataría que la plata alcanza más rápido esta temperatura en comparación al aluminio, que necesitaría un poco más de tiempo. Esta diferencia se debe a algo llamado capacidad calorífica. La capacidad calorífica la podemos definir como la diferencia en la temperatura con respecto a la cantidad de calor que nosotros agregamos. Podemos entonces concluir lo siguiente: si la sustancia tiene un valor de capacidad calorífica muy alto, significa que necesita mucho calor para elevar su temperatura. Por el contrario, si la sustancia tiene un valor de capacidad calorífica bajo, significa que casi no necesita calor para elevar su temperatura. Esa es una de las tantas razones por las que usamos papel aluminio como aislante. Necesitamos bastante calor para que pueda conducir el calor. La capacidad calorífica podemos representarla matemáticamente mediante la siguiente fórmula: el cambio en el calor sobre el cambio en la temperatura. El cambio en el calor es igual al calor final menos el calor inicial. Hay que recordar que el calor podemos medirlo en calorías, kilocalorías o joule. El cambio en la temperatura va a ser la temperatura final menos la inicial. Podemos medirla en grados Celsius, grados Fahrenheit o Kelvin. Como puedes ver, en esta fórmula no estamos considerando el valor de la masa del objeto. Si lo estuviéramos haciendo, nos referiríamos entonces a la capacidad calorífica específica. Como este no es el caso, ya que solamente estamos hablando de capacidad calorífica, es muy importante notar la diferencia entre ambas, ya que puede causar cierta confusión. Cabe mencionar que esta fórmula que acabamos de ver solo funciona en el caso donde la sustancia tenga su volumen y presión constante. Es decir, a lo largo de todo el experimento, la sustancia no puede cambiar su volumen ni su presión, siempre va a ser igual. Vamos a realizar un sencillo ejercicio con base a lo que hemos aprendido. Puedes hacerlo junto conmigo poniendo pausa en este video para que después corrobores tu resultado. Una esfera de hierro va a aumentar su temperatura desde 50 a 150 grados Celsius después de que le aplicamos 89.4 calorías. ¿Cuál va a ser la capacidad calorífica de esta esfera? Afortunadamente en este ejercicio no fue necesario realizar un despeje. Prácticamente nada más fue sustituir los datos. Un error muy común que nos suele pasar es que a lo mejor aquí en el cambio de temperatura nos confundimos y podemos poner temperatura inicial menos la final, cuando lo correcto es temperatura final menos la inicial.
y como pueden ver nos da el resultado en unidades de calorías sobre grados Celsius. Otra dificultad que puede venir en estos ejercicios es que sea necesario hacer la conversión entre diferentes unidades, ya sea tanto de temperatura o de calor. En esos casos nada más es necesario buscar el factor de conversión. Por mi parte esto ha sido todo. Espero que este video te sea de utilidad. Si piensas que fue así, te invito a considerar suscribirte. Recuerda que en la parte de abajo voy a estar dejando la referencia que usé para hacer este video. Nos vemos hasta la próxima. Saludos.